Hoy vamos a explicar o hacer un conjunto de comentarios sobre el periodo 1945-1948, lo que se ha denominado el trienio democrático. 3 años, a pesar de ser un periodo muy corto, si lo comparamos con el periodo gomecista de 27 años o el periodo posgomecista de 10 años, 36-45. Este periodo 45-48 va a significar una época de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales en la Venezuela contemporánea. Ese trienio democrático va a sacudir los cimientos de la sociedad venezolana. Va, de alguna manera, a pesar de lo corto que fue, va a significar un momento en el cual van a trazarse todo el futuro de la Venezuela posterior. Todo lo que pasó en la Venezuela 1948-58 o todo lo que pasó en la Venezuela de 1958 a 1998 y años posteriores, va a tener su génesis, su raíz, su causa en ese corto lapso de 3 años, el trienio democrático. Ese trienio comenzó con un golpe de Estado que se produce el 18 de octubre de 1945. Golpe de Estado que desalojó del poder al presidente en funciones entonces, el general Isaías Medina Angarita. ¿Cómo se gestó ese golpe? Ese golpe fundamentalmente se originó, tuvo sus raíces en el profundo descontento que existía en el seno de las Fuerzas Armadas, en parte. Básicamente, no en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, obviamente. El alto mando de las Fuerzas Armadas, formado por un conjunto pequeño, que no llegaba a 200 personas, de tenientes coroneles, generales. Ese conjunto de oficiales que rodeaba al presidente Medina Angarita y que tenían grandes privilegios. Muchos de esos generales, encabezados por supuesto por los dos últimos presidentes que ejercieron el poder, el actuante Isaías Medina Angarita, los jefes pues, de su cúpula militar, por supuesto el general Eleazar López Contreras y todo un conjunto de oficiales que formaban los altos mandos del Ejército Nacional desde los tiempos de Juan Vicente Gómez. Muchos de ellos, por cierto, andinos, la mayoría de ellos originarios de los Andes y sobre todo del estado Táchira. Esos oficiales que formaban pues, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas eran inamovibles. Esos altos mandos de las Fuerzas Armadas bloqueaban las posibilidades de acceso a las nuevas promociones militares. Todos aquellos jóvenes oficiales formados en la escuela militar o en los institutos militares en general, y algunos de ellos habían recibido incluso formación especializada en el exterior, como fue el caso de el capitán, luego ascendido a mayor, Carlos Delgado Chalbaud, hijo del legendario general que se enfrentó y murió en ese enfrentamiento con Juan Vicente Gómez, después de pasar 14 años presos en la Rotunda. Carlos Delgado Chalbaud, formado en Francia como ingeniero civil, como ingeniero militar y en los colegios de guerra pues, especializados de Francia. El otro caso interesante fue el de Marcos Pérez Jiménez, quien como joven oficial fue enviado al Perú a hacer cursos de Estado Mayor
y allí también se graduó pues con honores. Fue un brillante oficial, no solamente en la Escuela Militar de Venezuela, sino en la Escuela Militar Peruana de Chorrillos, un prestigioso instituto donde se dice pues que fue uno de los primeros de su promoción. Pues bien, ese grupo de oficiales jóvenes, descontentos, no solamente por los bajos salarios que ganaban, sino sobre todo por que no tenían la menor posibilidad de ascender a los grados superiores. Su promoción de ellos y todos los demás estaba bloqueada pues, por esa especie de casta militar de coroneles y generales gomecistas, a los que llamaban los chopoepiedras. Esos viejos generales y coroneles ocupaban todas las plazas de los mandos militares superiores, y ellos tenían pues no solamente bajos sueldos, sino que eran conscientes pues de que siendo ellos los mejores oficiales formados, no tenían la menor posibilidad alguna vez de llegar a esos mandos superiores. Esa era la raíz fundamental del descontento en las Fuerzas Armadas, es decir, en los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas, es decir, los subtenientes, los tenientes, los capitanes y hasta los mayores, que se pasaban los años y los años y los años y siempre tenían por encima de ellos esos viejos generales, muchos de ellos semianalfabetas, sin formación militar alguna, simplemente la experiencia pues, de las pasadas guerras civiles. Algunos eran veteranos de los tiempos de la Restauradora o de la Libertadora, como el caso por ejemplo de el ilustre expresidente Eleazar López Contreras, que siendo un joven bachiller egresado del Colegio de la Grita, se incorporó en las tropas de Cipriano Castro en la Revolución Liberal Restauradora de 1899. Es decir, muchos oficiales de esos que estaban en la cúspide después del poder, los más ancianos ya habían muerto, pero los no tan ancianos pues ya eran hombres muy maduros y que durante todas esas décadas pues de esas primeras 4 décadas del siglo XX habían ocupado siempre altos cargos, no solamente en los mandos militares de las Fuerzas Armadas, sino como presidentes de Estado, como ministros, como altos funcionarios del aparato gubernamental. Pues bien, ese descontento que había allí los llevó a conspirar y a formar lo que se llamaba la Unión Patriótica Militar. Es decir, un grupo, una especie de logia militar, secreta por supuesto, como todas las logias, que se habían organizado incluso en otros países latinoamericanos. Es decir, ellos parece ser que siguieron los ejemplos de logias militares parecidas que existían en países como Argentina, en países como Perú, Ecuador. Allí parece que se inspiraron y tomaron como el modelo pues, a seguir. Bueno, esta Unión Patriótica Militar tenía comprometido más de 300 oficiales secretamente para dar un golpe militar en diciembre de 1945. Pero el golpe pues se adelantó porque ellos estaban de acuerdo que si se sabía algo del golpe, pues iban a adelantarse la fecha. Y por esa razón, cuando Marcos Pérez Jiménez, uno de los comprometidos, fue delatado y fue hecho preso, pues el golpe entonces se adelantó y ocurrió el 18 de octubre de 1945. ¿Con quién se van a aliar estos jóvenes oficiales? Van a buscar una alianza con el único partido político existente en ese momento, legal, y que no era parte del círculo de gobierno. Los otros dos partidos que existían eran el PDB, el partido medinista, el partido oficialista pues, del presidente Medina, y el Partido Comunista, que funcionaba antes como Unión Popular, pero que ya en 1945, gracias a la reforma constitucional de Medina, que eliminó el inciso sexto, pues va a convertirse pues, en un partido también oficialista y que está comprometido pues, solidariamente con Medina. Por cierto, que tenían un eslogan que decía así: con Medina contra la reacción. Es esa alianza extraña que se hace pues, en ese contexto internacional novedoso de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la Unión Soviética y los Estados Unidos, Inglaterra, pues son del campo aliado, y eso hace porque los comunistas salgan de aquella especie de leprosería donde estaban confinados
para ser admitido pues en los círculos políticos, vamos a llamarlo así, respetables, ¿no? Pues bien, el único partido no oficialista que tenía cierta fuerza de masas era Acción Democrática. Acción Democrática estaba actuando ya como partido legal desde 1941, tenía presencia pues en el Parlamento, en los consejos municipales, en los sindicatos, en las ligas campesinas, en los gremios profesionales, y tenía mucho ascendiente entre los jóvenes, las mujeres y, por supuesto, los obreros y campesinos, que, de acuerdo con la Constitución vigente hasta 1945, no tenían derecho al voto. Es decir, la inmensa base popular que tenía AD apoyaba a AD, pero no se expresaba políticamente porque la Constitución le bloqueaba su participación electoral, porque la Constitución hasta 1945 establecía que para ejercer los derechos políticos tenía la persona que ser varón mayor de 21 años y que supiera leer y escribir. Con la reforma que hizo Medina, se le abrió una tímida ventanita para que las mujeres participaran políticamente, pero solo para la elección de consejos municipales. Y por supuesto que fuesen mayores de 21 años y que supieran leer y escribir. Y el hecho es que la inmensa mayoría del pueblo venezolano era analfabeta. Es decir, mientras se bloqueara el acceso a los analfabetas, esa inmensa masa campesina y obrera y la masa femenina pues estaban condenados a no tener participación. Por eso entonces que Acción Democrática había convertido pues su principal lema de campaña la lucha por el sufragio universal, directo y secreto. Es decir, que los venezolanos votaran todos, independientemente que supieran o no supieran leer y escribir, y que además de eso pues toda esa masa electoral eligiera directamente a sus diputados, a sus senadores y al presidente de la República, por supuesto, que hasta ese momento pues se escogía era en una elección indirecta de tercer grado en el Congreso Nacional. Pues bien, por esa razón entonces que esta logia militar secreta, la Unión Patriótica Militar, se acerca a los dirigentes de AD, específicamente pues a Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y otros más, que secretamente se reúnen con los militares. Sirvió de puente en esa relación un profesional independiente, el médico Edmundo Fernández, que tenía relaciones con ambos grupos, es decir, por razones de familia, estaba relacionado con unos oficiales de las Fuerzas Armadas y por razones generacionales, él era amigo y compañero de generación de muchos de esos jóvenes de la generación del 28. Él era médico. Pues esa mediación, esa intermediación de Edmundo Fernández va a llevar a estos dos grupos a confluir, a reunirse y a ir una conspiración que estalla pues el 18 de octubre de 1945 y que derroca al presidente Isaías Medina Angarita. Brevemente debemos recordar que ese golpe se produce por la decisión de los militares, es decir, Acción Democrática simplemente acompaña a los militares en ese golpe, bajo el argumento de que los militares les plantearon pues que si ellos lo acompañaban o no los acompañaban, el golpe iba. Es decir, porque ellos ya tenían muy adelantado la preparación de esa rebelión militar. Cuando ellos hablan con Acción Democrática, simplemente Acción Democrática tenía pues la pesada decisión de aceptar o no aceptar. Si no aceptaban, simplemente quedaban fuera pues de aquella posible salida del post-gomecino. Si aceptaban, por supuesto, y aquello fracasaba, pues el partido iba a pasar pues por una durísima situación. Eso era tan grave la decisión que tomaron pues de participar en ese golpe de manera secreta, por supuesto, como la participación en cualquier golpe, sin ni siquiera participárselo a toda la alta dirección de AD, porque solamente un pequeño grupo estaba al tanto pues de esas conversaciones y muchos de ellos se van a enterar el propio día del golpe. Incluso el jefe nominal de Acción Democrática, pues el líder espiritual de Acción Democrática, el hombre más respetado de Acción Democrática, que era el maestro y novelista, pues don Rómulo Gallegos, a él no se le informó. No se le informó porque, bueno, no se le quiso comprometer, pues, su prestigio moral en caso de que el golpe fracasara, pues.
y sabían de antemano pues que Gallegos podía poner objeciones, señalando pues lo peligroso que era participar en una aventura con un grupo militar, porque no se sabía exactamente cuáles serían sus intenciones posteriores. Pero bueno, ese grupo de AD corrió el riesgo, se alió pues con ese grupo militar y llega al poder por la vía de un golpe de Estado, vamos a llamar así, benévolo, pues, que le va a abrir las puertas a la democracia venezolana. ¿Por qué Acción Democrática se decide en apoyar ese golpe? Porque ya habían intentado, como dijimos antes, creo que en el otro video adelantábamos algo, habían intentado una solución de conciliatoria, de transición, con la famosa candidatura Escalante. Pero cuando el doctor Escalante aceptó ser el candidato ese de transición, y bueno, esa solución se fracasa porque el doctor Escalante se enferma, y en vista de que se enferma irremediablemente y tiene que irse al exterior, pues no hubo posible solución, vamos a llamarlo así, constitucional, pues, para la transición de Medina hacia un gobierno pues, que le iba a abrir las puertas a las reformas necesarias en la Constitución para establecer el voto directo, universal y secreto, que era lo que Acción Democrática insistía desde entonces. Pues bien, como la opción Escalante, la posibilidad de la candidatura Escalante fracasó por razones del ataque pues, que sufrió este ilustre diplomático e intelectual andino, pues entonces Acción Democrática pues quedó en la posibilidad pues de buscar una salida distinta. Bueno, la salida distinta pues va a ser esta, la del golpe contra Medina. Una vez que se produce el golpe, el 18 de octubre, pues entonces triunfan pues los golpistas, tienen éxito. Medina dando muestras pues de un gran sentido práctico y si se quiere magnánimo, no quiso producir un baño de sangre innecesario. Es decir, el presidente Medina, cuando se dio cuenta pues que toda la oficialidad joven, muchos de ellos él los conocía, habían sido sus alumnos en la escuela militar. Medina era egresado de la escuela militar y había sido profesor de la escuela militar muchos años. Además había sido profesor muchos años en el Liceo Caracas y conocía a muchos de estos jóvenes civiles, también los conocía porque habían sido sus pupilos pues, en el Liceo Caracas, donde el maestro Gallegos era el director, por cierto. Gallegos y Medina se conocían y tenían cierta amistad y aprecio personal. Es decir, Medina no era un militar ni ignorante, ni sanguinario, ni nada por el estilo. Era un hombre civilizado, que incluso había hecho importantes reformas realmente notables, pues como la de la impuestos sobre la renta, la reforma de la ley de hidrocarburos, los cambios progresistas en la educación, la misma reforma constitucional pues, que hizo, que eliminó el inciso sexto. Bueno, diríamos pues que Medina no era un personaje pues odioso u odiado por los venezolanos, todo lo contrario, es una persona con una excelente imagen como ser humano, como hombre sensible, como hombre sencillo, ¿no? Bueno, el caso es pues que con todo el dolor del alma pues a Medina lo tumbaron y dio paso pues ese golpe a un gobierno de facto, como es la necesaria consecuencia. Ese gobierno de facto, ese gobierno de hecho, pues producto de ese golpe de Estado cívico-militar, sin el cual Acción Democrática y la Unión Patriótica Militar, unidos, derrocan al gobierno. Y no fue un baño de sangre excesivo, es decir, hubo muertos, hubo heridos, algunas personas por supuesto van a ser exiliadas, Medina y el alto mando del PDB tienen que irse del país, pero la consecuencia positiva de todo esto es que una vez que se instala este gobierno, pues va a ser presidido por un civil. Y un civil que muchas personas les cayó de sorpresa, ese civil va a ser el joven político cuarentón casi, era Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt va a presidir nada más y nada menos que una Junta Revolucionaria de Gobierno. Y esa Junta Revolucionaria de Gobierno, con la presencia pues, de Betancourt como civil, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de Gonzalo Barrios, del independiente el doctor Edmundo Fernández,
no solamente se va a quedar con esos civiles, sino también va a tener la presencia de dos importantes jefes militares. Uno de ellos va a ser el ministro de la Defensa, nada más y nada menos pues que Carlos Delgado Chalbaud. Marcos Pérez Jiménez tenía un grado militar equivalente al de Delgado Chalbaud, ambos eran mayores, pero Delgado, como era el oficial pues de mayor influencia pues intelectual en las Fuerzas Armadas, acuérdense que él era profesor de una buena cantidad de cursos en la escuela militar, un hombre pues de mucho vuelo político y de mucha inteligencia personal, pues el escogido como ministro de la Defensa, como se le va a llamar ahora lo que antes se llamaba Ministerio de Guerra y Marina, el ministro de la Defensa, en representación pues de esa cuota de dos oficiales, pues va a ser Carlos Delgado Chalbaud. Entonces esa junta militar de gobierno, esa junta, como se le llamó oficialmente, la Junta Revolucionaria de Gobierno, con presencia civil militar, va a gobernar pues entre 1945, lo que quedaba pues de 45, y los primeros meses de 1948. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes que va a hacer esa Junta Revolucionaria de Gobierno? Yo diría que la más importante de todas va a ser la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una de las medidas, yo diría la más importante, la más revolucionaria pues, que tomó esa Junta. Y esas elecciones pues, que se convocan, por primera vez pueden todos los venezolanos mayores de 18 años, hombres y mujeres, independientemente que supieran o no supieran leer y escribir, pues van a poder expresar su voluntad de manera libre, soberana y democrática, van a expresar su voluntad para escoger los diputados para formar esa primera Asamblea Nacional Constituyente, la más democrática porque que se pudo haber electo alguna vez en toda la historia de Venezuela hasta los días que corren hoy. Pues bien, la convocatoria de selección se escoge en 1947, finales del 46, se escoge esa constituyente, los diputados de esa constituyente, en la cual incluso por vez primera está la presencia de diputadas mujeres, es decir, muchas diputadas del partido, postuladas por el partido Acción Democrática, muchos jóvenes, profesionales y por supuesto todos aquellos jóvenes de 1928, aquellos hombres que ya rondaban los 30, los 40 años, que eran aquellos jóvenes de la generación del 28, pues van a ser ahora diputados en esa constituyente. Pero incluso va a haber diputados del sector campesino, del sector obrero, del sector juvenil, del sector femenino, es decir, va a ser algo realmente distinto a todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Esa constituyente de 1946-47 va a tener una tarea fundamental, pues en julio de 1947 presentan al país para su promulgación pues, la constitución más democrática que hemos tenido hasta el momento. Esa constitución democrática pues consagra pues, todo eso, lo que habían sido las banderas de AD y otros partidos que van a aparecer el año 46, que son COPEI y URD, también, por supuesto, el PCB, pues que se alinea pues, con los cambios, todos ellos van a participar en esa elección del 47. Pero Acción Democrática va a tener más de las 2/3 partes de los diputados de esa Asamblea Nacional Constituyente. Tenía un peso aplastante en esa constituyente. Partidos, por ejemplo, como URD y el PCB apenas van a tener 2 diputados cada uno. Eran partidos muy minoritarios. Y COPEI llegó a tener 17 diputados, pero Acción Democrática tenía 130 y pico de diputados en esa constituyente. Es decir, Acción Democrática ha podido decidir lo que quisiera. Y sin embargo, a pesar de algunos encontronazos y atropellos menores, un intelectual, un gran humanista, el poeta de gran sensibilidad, pues Andrés Eloy Blanco, que fue el que presidió esa Asamblea Nacional Constituyente, pues llevó los debates lo mejor que se pudo y se aprobó la Constitución. Bajo los parámetros de esa Constitución que consagró pues, la elección universal, directa y secreta de concejales, diputados, senadores, presidente de la República, bajo los parámetros pues, de esa Constitución nueva del 47, se hacen las elecciones donde entonces va a ser electo el gran intelectual
el gran maestro novelista don Rómulo Gallegos, como el primer presidente venezolano electo pues por sufragio universal, directo y secreto en nuestra historia. La elección de Gallegos, que toma posesión en febrero de 1948, en medio de una gran fiesta popular, por cierto, con un gran espectáculo folclórico bellísimo, con presencia incluso de muchos invitados que llegan de todo el mundo democrático, pues a celebrar aquella fiesta democrática, pues del ascenso pues del intelectual Rómulo Gallegos a la presidencia. Pues ese gobierno pues de alguna manera pues iba a continuar pues el conjunto de cambios progresistas en la legislación social, en la educación, en la estructura del Estado, pues que venía ya haciéndose bajo el gobierno revolucionario presidido por Rómulo Betancourt. Gallegos de alguna manera va a ser la continuación de la acción de gobierno pues de su joven pupilo, pues seguidor fervoroso, pues Rómulo Betancourt. Cuando Gallegos empieza a gobernar de febrero del 48 a noviembre del 48, pues en apenas menos de 9 meses, pues va a ser un gobierno efímero, porque los mismos militares que contribuyeron a derrocar a Medina son los mismos que van a contribuir al derrocamiento, a la destitución de Rómulo Gallegos. Es decir, ese gobierno pues que duró menos que un feto en la barriga, uno se pregunta por qué duró tan poco, porque ese grupo militar que había sido pues el socio de Acción Democrática, que había contribuido con Acción Democrática a derrocar a Medina, empezó pues a mostrar signos de descontento, empezó a sentir pues que no los tomaban en cuenta lo suficientemente, que Acción Democrática estaba actuando pues con mucha prepotencia, con mucho sectarismo, que Acción Democrática cometía muchas arbitrariedades pues desde el poder, que atropellaba a la oposición, especialmente a la oposición del Partido Social Cristiano Copey, que atropellaba incluso a los colegios católicos, a los que trató pues de aplicarle una legislación que los colegios católicos consideraron pues inaceptable. Es decir, todas esas medidas pues que el gobierno de Betancourt y luego el gobierno pues de Gallegos tomó, empezaron a molestar a los sectores más conservadores de la sociedad, encabezados por supuesto por los grupos militares, que siempre tienden a ser muy conservadores, especialmente en esa época. Ellos querían un cambio democrático, ellos querían un cambio en las Fuerzas Armadas, ellos querían hacer, y les gustó mucho, la limpieza que se hizo de 3 centenares de oficiales, coroneles y generales fueron echados de las Fuerzas Armadas. Todos esos viejos coroneles y generales gomeros fueron sacados, purgados de las Fuerzas Armadas, y todos los altos cargos militares entonces empezaron a ser ocupados por esos jóvenes capitanes y mayores que van a ser ascendidos, y ellos se van a convertir en el alto mando de las fuerzas militares. Es decir, el alto mando militar en ese momento no tenía generales, curiosamente, porque estos jóvenes pues quisieron respetar pues la normativa pues de no saltarse por encima pues todos los grados militares de manera ejecutiva. Pues lo han podido hacer. En una situación revolucionaria esas cosas se pueden hacer, pero ellos no lo hicieron. Ellos se ascendieron de capitanes a mayores, luego van a ser ascendidos a tenientes coroneles, y después de 1948 es cuando van a ascender a coroneles, y eventualmente Pérez Jiménez, porque va a ser el más importante de ellos, va a ser ascendido a general de división ya hacia 1957, más de 10 años después del derrocamiento de Medina. Sí, de alguna forma, pues esta nueva cúpula militar es hija de el trienio democrático. Es decir, Pérez Jiménez, Llovera Páez, Mario Vargas, el mismo Carlos Delgado Chalbó, pues van a ser ese nuevo alto mando militar. A pesar de la juventud y a pesar pues de que no eran generales, ellos van a ser el nuevo alto mando militar. Porque rasparon, purgaron, eliminaron, echaron de las Fuerzas Armadas a todos aquellos viejos generales y coroneles analfabetas o semianalfabetas. Y esto no es una exageración. Una de las mejores biografías
que hay sobre Pérez Jiménez, que se llama El macho de la horchila. En ese libro se establece pues la explicación, o sea, hay mucha información sobre cómo muchos de estos generales ni siquiera sabían firmar. Muchos de ellos eran analfabetas totales. Y imagínense usted lo duro que era para una persona como Delgado de Chalbaud, un hombre que hablaba fluidamente inglés y francés, que se había formado en Francia y los Estados Unidos, una persona cultísima, hijo pues de una de las mejores familias caraqueñas, de los Gómez Bellutini, que vivía en el Country Club, sentirse mandado tener por encima de él pues aquellos generales, muchos de ellos semianalfabetas, era muy, muy duro. Una persona como Pérez Jiménez, que tenía unos orígenes sociales más modestos, tachirense del pueblo de Michelena, pero que fue el primero en su promoción en la escuela militar, que fue el primero en su promoción en los estudios de Estado Mayor, de posgrado, pues en la escuela militar de Chorrillos, en Perú. Sentirse por debajo, o estar por debajo, no sentirse, estar por debajo de aquel alto mando militar de coroneles y generales gomeros semianalfabetas, para él era muy duro, muy difícil. Y que mientras ellos veían el lujo en que vivían esos generales, con carros, con casas propias, con actos, con haciendas, ocupando altos cargos políticos, ellos ni siquiera podían tener lo suficiente para comprarse un humilde apartamento. Tenían que vivir en un apartamentico barato, alquilado, andaban en autobús, no tenían pues los medios de fortuna para tener una vida libre de privaciones. Estos oficiales ganaban sueldos muy bajos cuando llegaron al poder. Bueno, más adelante las cosas van a cambiar para ellos y Pérez Jiménez se va a convertir después en un hombre muy próspero, personalmente, hasta con una flotilla de autos de carreras y vivienda lujosa, una quinta fabulosa en el Paraíso, y luego se va a construir una en Bellomonte, que no llegó a estrenarla, por cierto. Entonces, esta situación pues del trienio democrático va a traer esa profunda transformación. El derrocamiento de Medina transforma radical y profundamente pues la estructura de las Fuerzas Armadas, y que era lo que a ellos más les interesaba, pero también va a transformar profundamente las estructuras políticas, porque por primera vez pues se establece, gracias a esa constituyente, una constitución democrática, y gracias a esa constitución democrática se puede elegir por vez primera un presidente por sufragio universal y directo. Pero el ejercicio del poder pues por parte de un partido como AD va a dejar algunas insatisfacciones en ese sector militar, que estaba de acuerdo con los cambios, pero no le gustaban la manera como Acción Democrática se conducía en el ejercicio del poder. Ese sectarismo adeco, esa prepotencia que tenía Acción Democrática en ese entonces, algo muy parecido al chavismo actual, esa actitud de arremeter contra cualquier opositor, como mitines de Copey que se acababan a cabillazos y a pedradas, muchos de ellos. Eso pues va a molestar al sector militar, y esa actitud incluso de retadora pues hacia los sectores tradicionales de la sociedad, pues como por ejemplo la Iglesia Católica, que era entonces muy conservadora, no como ahora, la Iglesia posconciliar, pues que es muy distinta a la Iglesia de aquella época. Esa actitud de cerrado pues enfrentamiento hacia los disidentes, pues bueno, entonces eso va a traer pues sus consecuencias, y la consecuencia va a ser porque los militares decidieron que no les gustaba el estilo como Gallegos estaba gobernando, y le van a dar una especie de ultimátum, de pliego de peticiones que Gallegos por supuesto no podía aceptar, en el cual le pedían cosas como estas: retirar a Rómulo Betancourt de cualquier influencia en el gobierno, porque ellos decían que Betancourt era quien gobernaba pues detrás del trono. Exigían que Betancourt fuera exiliado, cosa que era inaceptable para Gallegos. Gallegos ni siquiera quiso aceptar una especie de salida, vamos a llamarla así, decorosa, pues que era nombrar a Betancourt embajador en algún país fuera de Venezuela, y lógicamente era una manera de retirarlo, pero ni siquiera eso Gallegos quiso aceptar. Y
como Gallegos no era un hombre que pensaba políticamente, en el sentido de negociar soluciones políticas, Gallegos simplemente se negó a esa salida pues, de Betancourt de Venezuela. Y tampoco quiso aceptar que eso de que sus colaboradores, sus ministros, los gobernadores, los altos dirigentes del Estado no fuesen de Acción Democrática, que se escogieran en gente distinta al mundo de Acción Democrática. Gallegos tampoco quería aceptar eso, porque consideraba que era una deslealtad de su parte si su partido era AD, si su partido había hecho posible su elección, ahora pues él simplemente desentenderse del partido AD y no darle participación política. Eso era inaceptable para el maestro Gallegos, porque era un hombre de principio, un hombre recto, un hombre que consideraba eso una especie de traición pues, a sus convicciones morales y políticas. Pues entonces Gallegos pues, se niega a echar a Betancourt del país, se niega a reorganizar su gabinete, sacando pues, a la mayoría de sus dirigentes que eran de AD, y por supuesto se niega a aceptar la insinuación de que él estaba algo así como formando un ejército, unas milicias paralelas. Eso en verdad no era cierto, porque de haber existido esas supuestas milicias adecas paralelas, pues cuando derrocaron a Gallegos, esas milicias han debido salir a combatir, y no salieron porque simplemente no existían. Eso era parte de una especie de mito de que había un ejército paralelo. Y el gobierno militar, pues, el alto mando militar, pues consideró pues eso inaceptable, pues que Acción Democrática estuviese inmiscuyéndose en los asuntos militares. Pero si había algún contacto o había algunas cuantas armas que habían desaparecido durante el golpe del 45 y estaban en manos de algunos adecos, eso no significaba pues, que hubiesen algo así pues como unas milicias armadas, un ejército paralelo como se quiso insinuar. Pues bien, a Gallegos se le presentó el ultimátum, Gallegos no aceptó el ultimátum y simplemente los militares el 24 de noviembre de 1948 lo echaron del poder y establecieron una junta militar de gobierno, un nuevo gobierno de facto, pues que cortó pues la situación de raíz. Y un presidente con casi el 75% del apoyo electoral, como fue Gallegos, fue simplemente echado del poder y respetado, pues sacado a la fuerza de su casa, porque él se negó a renunciar, y montado en un avión pues, y exiliado del país por 10 años. Lo mismo va a ocurrir con los otros altos dirigentes de AD, pues. AD fue ilegalizada, sus bienes confiscados, pero estos militares no van a cometer el error de poner al margen de la ley a todos los otros partidos. No, solo a Acción Democrática. Va a ser la única, entre comillas, víctima pues, de ese golpe. COPEI, URD, incluso el PCB, no van a ser tocados, no van a ser ilegalizados por estos militares que derrocan a Gallegos en noviembre de 1948 y le ponen punto final al experimento democrático llamado pues, el trienio democrático. Si los mismos que hicieron posible el trienio democrático lo liquidaron con el golpe militar frío de 1948. Eso que se llama un golpe frío, es decir, un golpe que se organiza y se ejecuta desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Es decir, el ministro de la Defensa, Carlos Delgado Charbot, teniente coronel Carlos Delgado Charbot, el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y todos los altos otros mandos de las Fuerzas Armadas simplemente deciden derrocar al presidente Gallegos y deciden instalar una junta militar de gobierno. Así de sencillo. No hubo enfrentamiento entre los militares, no hubo conflicto interno, es decir, hubo una especie de unanimidad en el sector militar para sacar de en medio pues, al presidente Gallegos, a quien veían simplemente como una especie de marioneta de Rómulo Betancourt y de su partido Acción Democrática. Esa es la excusa pues, que se toma para echarlo del poder. Y lógicamente,
ese gobierno militar, esa junta militar de gobierno que surge pues del golpe del 24 de noviembre del 48 y que pone fin a un gobierno con una legitimidad incuestionable. Es decir, Gallegos había sido electo por el 74, tanto por ciento del apoyo del país. Y las 3/4 partes de los venezolanos habían votado por Gallegos. Y los que no habían votado por Gallegos, pues los que votaron por Caldera, menos de la 1/5 parte de los votos, y los que votaron por el doctor Gustavo Machado, por el Partido Comunista, eran una exigua minoría. URD no presentó candidatos en esas elecciones del 47. Pues bien, esa legitimidad de origen que tenía indiscutible el presidente Gallegos, pues no le va a importar para nada a los militares, pues, que tuviese toda la legitimidad del mundo para echarlo del poder igualmente. Considerando porque simplemente Gallegos era algo así pues como un hombre pues no confiable pues para las Fuerzas Armadas, y como se negó a aceptar las condiciones que los militares le pusieron pues para seguir apoyándolo, pues fue echado del poder. En cierta medida pues este cambio, este golpe frío, este derrocamiento pues de que es objeto del gobierno constitucional de Gallegos pues el 24 de enero del 48 le pone fin a ese trienio democrático. Fíjense que el golpe militar que derrocó a Medina no fue un golpe frío, fue un golpe, vamos a decir, con participación política evidente pues, de militantes de AD, y va a haber incluso un enfrentamiento pues, con unos cientos de muertos y de heridos pues, en las calles de Caracas, que no fue mayor porque Medina Angarita consideró pues, que lo más prudente para él, cuando se dio cuenta pues, que no tenía apoyo, Medina optó pues, por entregarse a los golpistas y pedirle a los golpistas pues, que tomaran control de la situación, porque Medina no quiso producir un baño de sangre, sobre todo entre los cadetes y jóvenes oficiales de la escuela militar a la que tanto él respetaba y quería pues, como antiguo egresado y profesor que era de esa escuela. Entonces, el presidente Medina pues, evitó un baño de sangre mayor en 1945, pero de todas maneras sí hubo unos cuantos muertos y heridos. El 1948 no es así, pues. 1948 es lo que llaman un golpe frío, es decir, un golpe sin enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas, un golpe en el cual simplemente los altos mandos militares toman la decisión de derrocar al presidente constitucional Rómulo Gallegos y lo echan del poder, sin mayores conflictos externos. Es decir, no solamente no hay enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, es que los sectores civiles no pueden salir a resistir. Acción Democrática no hace un intento pues así de declararse en rebelión y enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Eso no ocurre. La resistencia va a ser posterior, pues, cuando AD intente pues apelar incluso a métodos violentos para enfrentar la dictadura pues, que se establece en Venezuela. Pero en un primer momento pues no hay ninguna resistencia en las calles, ninguna rebelión, así que salieran civiles armados a echar plomo en defensa del gobierno de Gallegos. Eso no ocurre, por eso es que se habla de un golpe frío. Y los sectores políticos no adecos, mucho menos, o sea, ni el PCB, ni la militancia y dirigencia de URD, ni la dirigencia y militancia de COPEI salen a defender el gobierno constitucional. En cierta manera, como se dice en criollo, no los alegra, pero les entra un fresquito, ¿no? ¿Por qué decimos ese dicho venezolano de que no nos alegra, pero nos entra un fresquito? Porque de alguna forma el PCB, COPEI y URD habían recibido muchos atropellos y ninguna muestra pues vamos a decir, de comprensión, de pluralismo por parte del gobierno adeco, pues, que había sido bastante sectario, bastante, vamos a decir, autoritario de parte de ese gobierno adeco. La intolerancia pues, con que actuaron los adecos en el poder, pues no le granjeó precisamente una buena imagen con los otros partidos opositores, que cuando vieron que los militares los derrocaron y que a ellos no se les aplica pues ninguna sanción, es decir, ni URD, ni COPEI, ni siquiera el PCB,
fueron tocados hasta 1950. Ya de 1950 en adelante las cosas van a ir cambiando. Por eso es que se habló pues de que en un principio esto no fue propiamente una dictadura, decían ellos, sino una dicta blanda. Jocosamente los venezolanos hablaron de ese término de dicta blanda. Ellos decían, no, esto no es propiamente una dictadura, es una dicta blanda. Es decir, esa es la primera época, la primera fase pues, de ese gobierno militar, del 48 al 50, que preside pues, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó como presidente de esa junta militar. Y bueno, lógicamente pues esa transición militar pues, va a cambiar después de 1950. Pero ya eso lo veremos en otro capítulo.